Hola a todos, este es el sexto video del JavaTour y corresponde al ejemplo número 6. En este video vamos a ver estructuras condicionales y un operador condicional que no es muy usado, pero puede usarse en contra del if, que es el que vamos a ver más adelante. Primero, en la línea número 7, vamos a ver este operador condicional del que les hablaba. Se llama operador ternario y funciona de la siguiente forma. En este caso se inicializó la variable llamada ternario y se le asigna un valor, pero como podemos ver hay distintos símbolos en medio de este valor y a simple vista no se entiende muy bien cuál es el valor que le queremos asignar a ternario. Ahora les explico qué significa. Esta primera parte, hasta el signo de pregunta, es una condición. Se formula de la siguiente manera. Se escribe un valor, un operador que puede ser mayor, menor, igual y otro valor. Y luego, para cerrar la condición, un signo de pregunta. Luego se escriben dos valores. El primer valor se lo separa con 2 puntos del segundo valor. Si la condición es verdadera, se asigna el primer valor. Si la condición es falsa, se asigna el segundo valor. Es decir, si no se cumple que 10 es mayor a 20, se le asigna el 200. En este caso 10 no es mayor a 20, entonces el valor que se le asigna a ternario es el 200. Como podemos ver, si mostramos por pantalla el valor de ternario, nos muestra 200. Otra forma de hacerlo, también se pueden utilizar paréntesis, es lo mismo. Mientras esté el signo de pregunta y los dos puntos que separa a los dos valores que puede tomar la variable, no importa si la condición está o no encerrada entre paréntesis. En este caso decimos que 10 es mayor o igual a 10 y es verdadero, entonces el valor que toma ternario es 100. Si mostramos por pantalla ternario, nos muestra 100. También podemos poner directamente esta condición en un print. Como podemos ver en la línea 15, se muestra por pantalla la condición 10 mayor o igual a 10, que puede ser 100 o 200. 10 es mayor o igual a 10, sí, entonces se toma el primer valor. Entonces lo que se muestra por pantalla es 100. Lo siguiente que vamos a ver son las estructuras condicionales. La primera que veremos es el if. En la línea 19 tenemos if y entre paréntesis la condición. La condición en este caso dice true. Si la condición es verdadera, entonces se mostrará el 1, ya que tenemos en la línea 20 que se muestre un 1. Pero en vez de hacer esto podríamos hacer otros pasos. Por ejemplo, podríamos hacer sumas, operaciones, podemos hacer diferentes cosas dentro de estos dos paréntesis que determinan cuánto abarca esta estructura. Entonces, si esto es verdadero, se mostrará por pantalla 1 y en efecto se muestra 1, entonces quiere decir que esto es verdadero. En la línea 25 tenemos lo mismo pero con un false. Si esto es falso, se va a mostrar por pantalla un 2. Como no se muestra ningún 2, quiere decir que esto no es falso, entonces no se muestra el 2. En la línea 31 tenemos sí verdadero y nuevamente se muestra un 3, ya que esto es verdadero. Otra forma de trabajar con la estructura if es colocando condiciones un poco más complejas
En este caso tenemos que 10 es mayor a 5 y 20 es distinto de 50. 10 es mayor a 5 y 20 es distinto de 50. Entonces nos va a mostrar por pantalla un 4. En la línea 40 inicializamos una variable. Esta se llama b y es de tipo booleana y su valor es false. En la línea 42 vemos si b y no dice nada más, pero esto lo debemos interpretar como que b es igual a true, es decir, que b lo compara si es verdadero. Si b es verdadero, entonces va a mostrar un 3. Como b era falso, no nos muestra un 3. En la línea 45 tenemos un if 10 es mayor a 5 y 20 es distinto de 50. Esto es verdadero, entonces nos muestra un 4 y efectivamente nos muestra un 4. En la línea 51 tenemos un if que dice como condición 10 es mayor a 5, que es verdadero, y 20 es distinto de 50, esto es verdadero, pero dice igual falso, entonces verdadero es distinto de falso, entonces no se muestra esto que está dentro de la estructura. Y en este caso tenemos if y un else, que es la segunda estructura condicional que vamos a ver hoy, que lo que hace es, si no se cumple esta condición que está con el if, se muestra lo que diga dentro de else. Entonces, como no se cumplía esta condición, no se puede mostrar 55, sino que pasa a else y muestra 66, y en efecto en pantalla nos muestra 66. En la línea 59 tenemos if 10 es mayor a 5, verdadero es igual a verdadero, verdadero es igual a verdadero, entonces se muestra 55 y se ignora el else, ya que ya se cumplió la condición. Entonces podemos ver que se muestra 55, pero no se muestra el 66. En la línea 67 tenemos que si 10 es mayor a 5, se muestra el valor 55. En este caso 10 es mayor a 5, entonces el valor que se muestra es 55. Y se ignora el valor de else, que es 66. En la línea 75 tenemos la condición 10 es mayor a 5 y 20 es distinto de 50. Esto es verdadero, por lo que se muestra un 5 y no llega a mostrarse lo que está en la línea 78, que sería un 6, pero no se lo muestra porque no entra en esta parte de la estructura. En la línea 83 tenemos que si 10 es mayor a 5 y 20 es distinto de 50, se va a mostrar un 7. Como esto es verdadero, se muestra un 7 y no entra a la parte del else, o sea, no muestra el 8. En la línea 91 tenemos que 10 es mayor a 5 y 20 es distinto de 50. Como esto es verdadero, se mostrará el 9 y no entrará al else, es decir, no mostrará el 10. En este caso podemos ver que no se han puesto paréntesis ni en el if ni en el else. Esto se debe a que es sencillo y no es necesario, ya que el else corta la parte del if y al terminar lo del else se coloca otra operación, entonces no es necesario, pero es importante hacerlo, ya que previene que ocurra algún error y nos asegura de que no se van a mezclar líneas de código de esto con otras líneas de código, porque si yo acá escribiera otro system out, por ejemplo, y yo no quiero que eso se muestre como parte del else,
entonces se mostraría como parte del else y no es la idea. Por eso es importante poner paréntesis, pero podemos ver que no es completamente necesario. En la línea 98 tenemos como condición de un if que si 10 es mayor a 5 y 20 es distinto de 50, se va a pasar a esta parte, que es otra condición que dice si 10 es mayor a 5 y 20 es distinto de 50, se muestra un 1. Estos se llaman estructuras condicionales anidadas. ¿Por qué? Porque si esto es verdadero, va a entrar a otra condición. Entonces, como ambas son verdaderas, se va a mostrar un 1, como podemos ver acá. Y en caso de que no se hubiera cumplido alguna de estas, en caso de que no se hubiera cumplido la primera condición, no habría entrado a estas condiciones, pero como se cumplió, entró. Y en caso de que no se hubiera cumplido la condición de esta segunda línea, es decir, la línea 99, entonces habría entrado a este else. A su vez, en el else tenemos una condición que si no se cumple va a entrar a este else. Pero como se cumplía la primera condición, es decir, esta, no fue necesario que entre a esta condición. Perdón, la que se cumplía, bueno, es decir, se cumple esta para que se pueda entrar a esta, la cual se cumple, y como esta se cumple no fue necesario entrar a este else. Ahora, si no se hubiera cumplido la primera condición, entonces hubiera entrado a este else, que está un poco más abajo, que a su vez tiene otra condición adentro, que si no se cumple va a entrar a este else, que tiene otra condición adentro, que si no se cumple va a entrar a este último else. Esas son estructuras anidadas. Luego, en la línea 122 inicializamos una variable que es x, es de tipo entero y tiene como valor asignado el número 20. En la línea 124 tenemos una condición que dice si x es mayor a 5, recordemos que la x es igual a 20, entonces se muestra por pantalla un 1. Como podemos ver, por pantalla se muestra un 1. Luego dice else if x es mayor a 2. Esta condición sí se cumple, pero como podemos ver no se muestra por pantalla, y esto se debe a que esta estructura que va desde aquí hasta acá se cumplió, se ejecutó ya que la condición era verdadera, entonces no es necesario entrar a las siguientes. Como podemos ver, todas estas condiciones se cumplen: x es mayor a 2, x es mayor a 2, x es mayor a 6, pero como ya se cumplió la primera condición, no fue necesario que entre a ninguna de estas otras. En caso de que, por ejemplo, la primera no se hubiera cumplido, ya que era, por ejemplo, 50, x no es mayor que 50, pasaría a la segunda condición, y en este caso sí se cumpliría, entonces se mostraría por pantalla un 2. Y a continuación no se ejecutaría la siguiente parte de esta estructura. En la línea 138 tenemos la inicialización de una variable s que es igual a 100, y esta es la última estructura que veremos por hoy, que es switch. Lo que hace switch es comparar si lo que tiene adentro es igual a una de las opciones, y si esto es verdadero se mostrará o se ejecutará la parte del código que esté dentro de cada caso. Por ejemplo, esto se escribe de la siguiente forma: se pone switch y entre paréntesis el nombre de una variable, o por ejemplo podría ser directamente un número. Sería lo mismo poner aquí un 100 o poner una S.
Entonces, en caso de que S sea igual a 10, esto se lee así. En caso de que S sea igual a 10, se mostrará esto. S no es igual a 10, entonces no se va a mostrar esto. En caso de que S sea igual a 100, se mostrará esto. Justamente S era 100, entonces se va a mostrar esta línea de código que dice 20. Entonces se muestra por pantalla un 20. En este caso ya les explicaré por qué se continúa y dice caso S es igual a 200, como no es verdadero, no se muestra nada, pero en este caso si vemos por pantalla se muestra un 30, y esto se debe a que en cada uno de los casos se debe terminar con un break. Si no se coloca un break, lo que hará el programa es ejecutar lo que siga sin importar si la condición se cumple o no. Entonces, para que no se muestre, basta con borrar las dos barritas, que quiere decir que es texto, y ya no se va a mostrar el 30, ya que no, como S no es igual a 200, no se debería mostrar este número, pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ya que si no colocamos el break, se ejecutarán las siguientes líneas de código sin importar si estas cumplen o no la condición. Y en caso de que ninguna de las condiciones sea verdadera, se mostrará por pantalla un -1. Entonces, si decimos que, por ejemplo, S era 50, no tenemos ninguna opción en la que S sea 50, entonces se mostrará un -1. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.